Esta conferencia comenzará a grabarse. En esta ocasión vamos a ver qué se debe evitar al momento de hacer una presentación. Y cuando nosotros hablamos de una presentación, hablamos, bueno, genéricamente, ¿no? Porque una presentación se puede hacer al momento de realizar la presentación de un tema en una materia cualquiera, en donde les ha tocado exponer. Se puede hablar también de una charla, de una conferencia. Las ferias también, ustedes cuando hay feria cada fin de año, cada fin de semestre, en todo caso, en nuestra facultad o en la universidad también en la Expociencia para quienes se presentan, entonces hacen también presentaciones. Entonces nosotros estamos hablando genéricamente de una presentación de cualquiera de esta naturaleza. Hay varias cosas que se toman en cuenta que son comunes y que hay que tomarlas en cuenta. Y bueno, hay otras bueno, que no son tan comunes y que dependerá del tipo de presentación que ustedes vayan a realizar, precisamente para las características que debe tomar esta presentación. Bueno, bajo esas premisas entonces empezamos. Pues lo primero de que deben de pensar es cómo se debe de vestir para la presentación. Y evidentemente, si nosotros estamos hablando de varios tipos de presentación, entonces tendrán ustedes que reconocer cuál es la situación en la que se van a encontrar para poder elegir una vestimenta correcta. Recuerden en todo caso que la imagen dice mucho de ustedes, evidentemente no lo dice todo, pero sí dice mucho, entonces no hay una segunda oportunidad para una primer buena impresión. Entonces hay que tomar en cuenta esas variables, ¿no? Dependerá entonces de qué tipo de presentación es la que van a realizar. Como habíamos mencionado nosotros al inicio, dijimos que hay varios tipos de presentación que pueden realizar. Por ejemplo, no van a vestir de la misma forma si ustedes van a ir a realizar la presentación para su defensa de trabajo final de grado o si ustedes van a ir a una presentación de un tema que les ha tocado realizar la respectiva exposición. O si se van a presentar en la feria, en la expociencia de la universidad, ¿no? Entonces va a depender de a dónde tienen que ir y de qué situación es en la que se van a presentar. Entonces, por ejemplo, pues, ¿no? Cuando ustedes van a defender su trabajo final de grado, entonces ahí tienen que tener un nivel de formalidad mucho más alta que para realizar una exposición en una materia cualquiera, ¿verdad? Entonces, lo primero que ustedes deben de saber es a quiénes va direccionada su presentación, porque hay que ubicarse y ver también las variables para poder elegir la vestimenta correcta. Pero lo que sí deben de tomar en cuenta es que deben de tener una vestimenta cómoda que les permita poder moverse con la mayor comodidad posible. Y bueno, tomando en cuenta el peinado, tomando en cuenta los zapatos, la vestimenta, en fin, ¿no? Que no sea algo que ustedes lo incomode y que en media presentación, pues, resulte intolerable. Entonces, bueno, aquí tenemos una serie, fíjense, de distintas personas, ¿no? De distintas señoritas. Bueno, la misma señorita con distintas ropas, más bien, en todo caso, ¿no? Con distinta vestimenta. Fíjense que aquí la cuarta señorita, pues, está como para una defensa de grado, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente nosotros tenemos que bajarle el nivel de formalidad para esta segunda vestimenta, que me parece que estaría acorde para la defensa, por ejemplo, de un tema de exposición. Pero bueno, lo que sí deben de tomar en cuenta es que no hay que exagerar con el asunto de los escotes y las minifaldas. Todo tiene que estar dentro de lo razonable. Aquí tienen que utilizar mucho la lógica, señoritas, ¿no? Entonces, nada de escotes, nada de minifaldas excesivas. Esas cuestiones deben de tomarlas muy en cuenta porque para empezar, ustedes no van a mostrarse ustedes como personas, sino van a mostrar los conocimientos que quieren brindar o la preparación que han tenido en el transcurso del tiempo. Pero bueno, en todo caso no solamente va direccionado a cómo se debe de vestir una señorita o una mujer, se trata de cualquiera de ambos sexos, ¿verdad? Entonces lo propio pasa con los varones que deben de tomar pues la misma lógica. Entonces deben de pensar qué tipo de presentación es la que van a realizar,
a qué audiencia se van a dirigir también es muy importante, porque fíjense que ustedes pueden estar haciendo una presentación de su trabajo. Por ejemplo, a ustedes ahora que están en planificación territorial en la carrera, de planificación territorial, de arte, de diseño, de arquitectura. Entonces vamos a suponer que ustedes están trabajando ya en el ámbito laboral y tienen que presentar un proyecto a una serie de personas. Ahora, fíjense, imagínense la situación en que este proyecto tenga que ser presentado a las autoridades de Santa Cruz, en donde están peleando por una licitación. Entonces la vestimenta y la imagen que quieran dar va a ser mucho más formal que si a ustedes los mandan a presentar ese proyecto a una provincia bien pequeña en donde se tiene que presentar a las personas del pueblo, presentarles el proyecto, mostrarles el proyecto y que estas personas entiendan de lo que se trata. Entonces, de repente, excesiva formalidad, pues, de repente lo va a intimidar un poquito, no va a poder lograr que ustedes se puedan acercar a estas personas de forma más fácil. Entonces, fíjense que de nuevo la lógica juega aquí un papel muy importante, ¿no? Pero hay situaciones que en ninguna situación se va a mostrar. Por ejemplo, qué sé yo, que ustedes puedan llevar, qué sé yo, no sé, pantalones rotos, zapatos, estas chinelas, las llamadas chinelas estas de cuero, que de repente las utilizan para salir al súper, en fin, para sentirse cómodos, inclusive para venir a la universidad, pero va a haber situaciones entonces en que no van a poder utilizar eso, como también las mujeres, ¿no? Hay vestimentas en que no se pueden utilizar en ninguna situación, como decíamos ya, los escotes y las minifaldas exageradas, ¿verdad? Bueno, otro aspecto importante es el tono de voz que se debe de utilizar. Entonces, el tono de voz también, nosotros pensando en una presentación tradicional en donde ustedes se tienen que parar delante de un grupo de personas para distintas situaciones, ¿no? Ya sea para, como les decía, ¿no? Para cualquiera de las situaciones que habíamos mencionado, una exposición, una defensa de grado, una feria, en fin, para cualquiera de estas situaciones. Ahora, ¿cuál es el tono de voz que se debe utilizar? Porque tienen que tener cuidado de no irse a ninguno de los extremos, ¿no? No utilizar un tono de voz muy bajo que va a causar somnolencia, que va a causar aburrimiento a las personas que los están escuchando, o un tono de voz muy alto que, bueno, que ya los que los están escuchando a ustedes sientan que se les está hablando pues muy fuerte, que hasta inclusive se está gritando. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Lo ideal es, bueno, que toda la sala los escuche perfectamente, por más grande o pequeña que sea. Si es muy grande, ya tendrán que entonces ayudarse con algún micrófono o amplificador de voz. Y bueno, ¿no? Y si ya es de mediano tamaño, entonces la idea es que ustedes hablen lo suficientemente alto como para que los escuche hasta la última persona que está sentada. Siempre entonces teniendo cuidado de no apoyarse en ninguno de los extremos. Ese es el mayor cuidado básicamente que ustedes deberían de tener. Las gesticulaciones, jóvenes, no todos tendemos a tener gesticulaciones. Hay gesticulaciones que se utilizan constantemente sin querer hacerlo de forma inconsciente o consciente, no lo sé, tal vez. Tal vez sí se dan cuenta de que las hacen, pero no pueden evitarlo, es algo que les sale natural. Entonces hay que tener cuidado. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta qué tipo de gesticulaciones estamos utilizando de forma exagerada? Entonces lo mejor que ustedes pueden hacer es pararse frente a un espejo y realizar la exposición que piensan hacer al pararse delante de las personas. Entonces pensar ustedes que están frente a las personas cuando están frente al espejo y empezar a realizar la explicación, ¿no? Entonces, ustedes ahí van a poder detectar si de repente están gesticulando demasiado, si están, qué sé yo, teniendo alguna situación, algún tic nervioso que se llama, con distintos movimientos, ¿no? Yo he visto gente que se agarra mucho el cabello, por ejemplo, cuando está realizando una presentación. He visto gente que de repente juega mucho con las manos, ¿no? Otra gente que no sabe más bien qué hacer con las manos, ¿verdad? Porque las mueve para un lado, las mueve para otro, pero al parecer no sabe, no entiende qué va a terminar de hacer entonces con las manos. En fin, el asunto que hay que tener entonces mucho cuidado con estas gesticulaciones, pero para poder hacer frente a cualquier situación problemática que se nos presenta, es detectar el problema primero. Entonces, por eso es que tenemos que ver cuáles son nuestros problemas para poder trabajar en ellos. Entonces, tenemos que determinar
cuáles son precisamente las gesticulaciones excesivas que nosotros vamos realizando pues, para poder luchar y hacer frente precisamente a este problema, ¿no? Es lo primero que se tiene que realizar. Otra cuestión que es referente básicamente a la presentación que nosotros estamos realizando es la billutería. Esto para las señoritas sobre todo, ¿no? Para nosotras las mujeres que utilizamos billutería. Entonces hay que tener cuidado con el tamaño, con las características que pueda tener esta billutería de la que estamos hablando. Porque no solamente se refiere al tamaño, cuando es muy grande este tipo de adornos que nosotras podemos estar utilizando, entonces evidentemente va a capturar la atención de la audiencia. Y nosotros no queremos capturar la atención con nuestra vestimenta o con la billutería. Queremos captar la atención con la información que estamos dando, con la información que estamos brindando. Ese, en todo caso, es nuestro objetivo. Entonces tenemos que ir tras ese objetivo. Entonces tenemos que tener cuidado, uno, con el tamaño, como ya lo habíamos mencionado, de los adornos o billutería o joyería que estemos utilizando, y dos, también por las características que tiene esta. Cuando nosotros hablamos de las características, ustedes han de haber notado que hay billutería que hace ruido, que es ruidosa. Entonces, en el momento en que nosotros empezamos a movernos, que pueden ser las manillas o tal vez los aros también, que es otra situación, cuando nos movemos puede ser que estén haciendo un ruido o los collares de repente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por ejemplo, en alguna presentación en la cual asistí, había una presentadora que llevaba pues un cinturón metálico y también un collar delgado pero bastante largo. No era llamativo por el tamaño, sino que lo llamativo o el problema con esto era que el collar empezaba a chocar mientras ella se movía, chocaba con el cinturón, porque bueno, al moverse evidentemente el collar se movía y llegaba a chocar con el cinturón y hacía ruido. Entonces ese ruido pues nos distraía y hacía que nuestra atención vaya donde no tenía que ir, ¿no? A la billutería o a la ropa o a lo que no sea la información que se está brindando. Entonces, ese tipo de cuidados ténganlos presentes. Cuando ustedes vayan a realizar entonces una presentación, pues alisten lo que van a vestir, lo que van a llevar, lo que van a usar con anterioridad para que puedan ustedes ver los posibles problemas que puedan tener, ya sea con la ropa, con la billutería, en fin, ¿no? Otro asunto también son los zapatos. Entonces tienen que tomar en cuenta que los zapatos deben ser cómodos. Y esta situación no es solo para mujeres, es para hombres y mujeres. O sea, que los zapatos no nos estén apretando, que los zapatos no nos causen alguna molestia, porque ustedes tomen en cuenta que las presentaciones mínimamente les toman, qué sé yo, 20 minutos, las más cortitas si nosotros estamos hablando de una presentación. Y en general las presentaciones, pues ustedes se ponen un poco nerviosos, entonces eso va a hacer de repente que se puedan mover un poco más, ¿no? O que sientan más las incomodidades. Entonces tomen en cuenta estas situaciones para tratar de evitarlas, para que no lleguen, o sea, a que sea insoportable la situación. Por ejemplo, si estamos hablando de una defensa de grado, jóvenes, estamos hablando de que pueden llegar a estar hasta 1 hora o de repente un poco más parados. Entonces, las señoritas con zapatos incómodos, con tacones muy altos, con tacones incómodos, entonces tomen en cuenta que van a tener que estar parados, primero realizando su presentación, luego respondiendo las preguntas, entonces que no sea la vestimenta o el calzado un factor de molestia, que los distraiga de las preguntas que les pudiesen estar realizando o de la información que ustedes están brindando a las personas que han asistido a escuchar esa presentación. Entonces hay que tomar en cuenta también eso. Ahora, ya cuando hablamos nosotros del software que vamos a utilizar para nuestra presentación, básicamente sea en PowerPoint, en Prezi o en cualquier otro software que vayan a utilizar, hay muchos problemas también que son comunes, que pueden estarse presentando entonces tanto para una o para la otra. Por ejemplo, ¿no? Si nosotros empezamos a hablar de lo que sería el PowerPoint, entonces es un programa que está diseñado para hacer presentaciones con texto esquematizado, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. Entonces, básicamente, ¿no? PowerPoint, o sea,
Simple y sencillamente, nosotros tenemos que utilizar esta herramienta para poder hacer, bueno, o realizar una presentación que esté sintetizada. No puede ser que nosotros tomemos a PowerPoint o a Prezi o a cualquier tipo de software de presentación que sea un copiar-pegar de todo lo que estamos dando, ¿no? Entonces nosotros de repente en nuestro trabajo lo hemos ampliado o hemos detallado más la información para que nuestros compañeros o nuestros profesores o los que nos vayan a evaluar de repente puedan ver la información y puedan entenderla muy fácilmente, pero otra cosa es que todo lo que nosotros estemos colocando en un informe se nos ocurra colocarlo en la presentación. Eso no debe de realizarse. Bien, ahora, fíjense que qué es lo que nos dice este diagrama, ¿no? Dice, ¿vienes a contarnos algo o vas a leernos un PowerPoint? Yo he visto en muchas presentaciones, jóvenes, que lo que hacen es pararse y empezar a leer. Y empezar a leer, y todavía hay gente que hasta inclusive, ¿no? Dan la espalda al público para poder leer cómodamente. Y eso no puede ser, no puede ser. No, fíjense lo que nos dice entonces el diagrama. Nos dice narración, más texto, más imágenes, un fracaso total, ¿no? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, tenemos que estar preparadísimos para la presentación que vamos a realizar, para que nosotros podamos explicar con nuestras palabras y hablar con nuestras palabras del concepto o, bueno, cualquier tipo de tema que nos haya tocado realizar la presentación. Entonces, y ojo, ¿no? Que decir explicar con sus palabras significa no sacarlos del contexto lo que vamos a realizar, porque hay estudiantes que intentan explicar con sus palabras, pero que terminan diciendo algo muy diferente a lo que realmente decía el concepto. Tienen que tener cuidado con eso, y para poder realizar eso, tienen uno que estar muy preparado y en segundo lugar, tienen que entender bien el concepto. Cuando se lo entiende es que se puede explicar. Porque fíjense que cuando se trata de aprender algo como un loro y repetirlo, entonces evidentemente la memoria nos puede estar jugando una mala pasada. Pero ahora si nosotros entendemos el concepto o la idea que nosotros queremos dar a conocer en una exposición, entonces va a ser mucho más sencillo poder hacerlo, aunque nos olvidemos el concepto tal cual está escrito. Porque si lo entendemos, entonces vamos a poder explicarlo con otras palabras. Ahora, hay que usar un tamaño de letra demasiado, ¿qué pasa cuando usamos un tamaño de letra demasiado pequeño en todo caso? Dice que tenemos que hacernos la reflexión, si la última fila de una sala o una clase no puede leer el texto de una diapositiva, ¿de qué sirve esta diapositiva que estamos presentando? ¿No? Las diapositivas, recuerden que son para el público que nos está escuchando, que ha ido, que ha asistido o que tiene que asistir de repente por N situaciones y que tiene que escuchar. Entonces, ¿qué nos dice esta reflexión? Que nosotros debemos de ver, debemos de conocer el lugar donde vamos a realizar una presentación, debemos de saber qué tan grande o pequeño es el lugar, porque la idea es que cualquier persona sentada en cualquier parte del aula, de la sala, de donde sea que esté, tiene que poder ver lo que estamos mostrando. La diapositiva no es para nosotros los expositores, para que nosotros leamos algo, no es así la cosa. La presentación es para las personas que han asistido entonces a escucharnos a la presentación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Esto que debemos evitar. La solución es escribir poco texto en cada diapositiva y cuanto más grande sea, mejor. Porque tu audiencia no quiere leer, sino quiere escuchar lo que le van a contar. Entonces, evidentemente que lo que ustedes están hablando en una presentación tiene que tener relación directa con lo que estén presentando. Pero básicamente entonces ustedes tendrán que sintetizar lo que dice la diapositiva, teniendo en cuenta que pueden dar ejemplos, situaciones, en fin, explicar de forma que cada persona que esté escuchándolos se vaya con el concepto perfectamente claro. Y evidentemente que aclarar las dudas en el momento en que se les pida hacer. Otra cosa que hay que evitar es escribir todo el texto en mayúsculas, negritas o cursivas. Ustedes tienen que tomar en cuenta que las mayúsculas, las negritas o las cursivas han sido concebidas para poder llamar la atención en cuanto a una situación específica. Entonces, básicamente, lo que queremos es llamar la atención. Así es.
utilizando cualquiera de estas, ¿no? Mayúsculas, negritas o cursivas. Dependerá de la situación para elegir cuál de las tres utilizamos. Eso es muy correcto. Pero también están hechas todas para llamar la atención. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros introduzcamos todo el texto, ya sea en mayúsculas, ya sea en negritas o ya sea en cursiva? Entonces, lo que queremos es llamar la atención para todo lo que estamos presentando. Entonces, eso no puede ser, jóvenes, ¿no? Entonces, tenemos que elegir que cierta parte de nuestro texto vaya con mayúsculas porque queremos resaltarlo frente al resto, o qué parte va a ir con cursiva, ¿no? O qué parte va a ir con negrita. Entonces, hay que saber definir qué es lo más importante, qué parte de la presentación de la diapositiva queremos resaltar por N situación, y entonces a eso nada más tenemos que colocarle, bueno, cualquiera de las tres, ¿no? Cualquiera de las tres. Ahora, dice la bibliografía, nos da como consejo que tenemos que usar una fuente de tipo normal, una fuente con que la gente esté acostumbrada. No poner más de una o dos palabras en negrita o cursiva en una misma diapositiva, ya, a menos que sea realmente necesario. Y ahora, tanto las cursivas como las negritas son de difícil lectura por su forma y disposición. Entonces hay que saber elegir las letras para que se puedan leer fácilmente y no tengan el problema de que de repente no logra entenderse algo que ustedes han colocado en su presentación. Eso es algo serio, pónganle cuidado. Otra cosa, fíjense que este es algo, digamos que similar a lo que hemos visto en la presentación anterior. ¿Y por qué les digo similar? Bueno, subrayar toda la diapositiva dice que es otra cosa que debemos evitar al momento de hacer una presentación. Ahora, ¿por qué debemos evitar subrayar toda la diapositiva? Básicamente esto es lo mismo que habíamos mencionado, de que cuando decíamos que el hecho de utilizar mayúscula, de utilizar negrita o utilizar cursiva es para llamar la atención, para resaltar algo, que ya sea porque es más importante, ya sea porque es un título, en fin, ¿verdad? Pero básicamente es para llamar la atención. Entonces pasa lo mismo con el subrayado. Nosotros queremos marcar de alguna forma algo que se considera importante, ya sea porque es un título o ya sea porque es algo que se debe de recordar, algo que es realmente importante. Entonces hay que tener cuidado con una situación de esta, porque pasa lo mismo, si nosotros empezamos y subrayamos toda la diapositiva, entonces pues no vamos a resaltar nada, porque todo está exactamente igual. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Al final y al cabo, si nosotros queremos resaltar algo, cuando estamos hablando podemos enfatizar lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer buscar la forma de que con mi tono de voz llame la atención de ustedes. Fíjense que en la parte inferior de la diapositiva tenemos el consejo que se da para poder para evitar el error de subrayar toda la diapositiva. Entonces, fíjense cómo yo estoy tratando de llamar su atención y no he subrayado en la parte inferior esa palabra de consejo. He utilizado negritas, sí, pero no la he subrayado. Entonces, lo que queremos decir es que si ustedes van a realizar la presentación de forma verbal, pueden enfatizar con su tono de voz, sin necesidad de subrayarla. Pero, bueno, si ustedes desean, la pueden subrayar también, ¿no? ¿Qué nos dice entonces aquí? Dice que el problema de subrayar las palabras o frases de una diapositiva es el siguiente. Normalmente se corta la parte inferior de las letras, eso dificulta la legibilidad y es así, ¿verdad? Nosotros subrayamos y entonces hay letras que de repente nos cuesta un poquito más entender porque está la palabra subrayada, ¿verdad? Entonces, si nosotros decimos, ¿no? Un ejemplo de lo que acabo de comentar ocurre con las letras P y Q, que quedarían como PQ, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque estas letritas que tienen cola, ese subrayado les puede cortar la cola. Entonces, hay que tener cuidado con este asunto. Consejo, en todo caso, el consejo sería que si se quiere enfatizar una palabra o expresión, es mejor optar por las letras negritas o cursiva o incluso cambiar el color de la fuente, ¿verdad? Ponerle, qué sé yo, color rojo, color llamativo, que puede evitarnos ese problema. Otro sería cambiar el color de la fuente sin seguir ningún criterio. Fíjense que se tiene que tener cuidado en qué color de la letra se va a utilizar.
porque evidentemente tiene que haber un contraste entre el fondo de la pantalla y el color de la letra utilizada, ¿no? Entonces, lo que nos dice aquí es que el cambio de color de una diapositiva es algo que debes considerar como positivo, porque hace que aumente la atención del público por tu PowerPoint. El problema es no saber cuándo hay que cambiar o por qué hay que cambiar el color de la fuente de la diapositiva. Evidentemente que PowerPoint o cualquier otro software pues nos da una serie, un abanico de distintos colores que nosotros podemos utilizar para cambiar cualquier presentación que nosotros estemos realizando. Entonces, es una herramienta muy fácil y muy utilizada. Pero ahora lo que tenemos que tener es cuidado al momento de elegir qué es lo que vamos a hacer, qué color vamos a utilizar, ¿no? El asunto es que, bueno, hay distintas combinaciones, pero bueno, básicamente dependerá del gusto uno, pero tienen que tener cuidado, jóvenes, de no utilizar fondos de colores que puedan lastimar la vista. Tenemos tantos colores, entonces en general pueden estar utilizando colores claros de fondo y colores oscuros para la letra. Ahora los tonos, pues ya, colores oscuros, hablamos pues de negro, de azul, de café, de morado, en fin, pues, ¿no? Entonces, en general, ¿verdad? Eso para evitar que cambie la vista, que canse la vista, etcétera. Ahora, fíjense que no se vayan a confundir y vayan a pensar que, pero ¿y por qué fondo claro, no? Si más bien se habla de que el fondo debe ser oscuro para que lastime menos la vista. Una cosa, jóvenes, es el color que ustedes vayan a utilizar para sus dispositivos celulares que van muy cerca de su rostro. Y otra es para una presentación que ustedes vayan a realizar parándose frente a un grupo de personas, delante de un grupo de personas y realizar una presentación. Entonces son cuestiones diferentes, jóvenes, que tienen que tener evidentemente mucho cuidado. ¿Qué consejo podemos dar? Se debe de cambiar de color solo cuando haya un cambio en el contenido de la presentación en PowerPoint. Entonces, o sea, si ustedes, en otras palabras, si ustedes van a cambiar el color, por ejemplo, dice, ¿no? El cambio de color se utiliza para enfatizar una transición, por ejemplo, de un bloque a otro bloque o de un proceso a otro proceso. Pero básicamente lo que nos está tratando de indicar aquí, jóvenes, es que no realicen un cambio de color porque crean que se ve más bonito, que no lo hagan sin una razón para hacerlo. Entonces, que tengan cuidado con eso. Si bien hay muchos colores que podemos nosotros utilizar, hay muchas diferentes opciones que nosotros podemos utilizar, pero bueno, utilicen esas opciones cuando haya razón para hacerlo. Que no lo hagan simple y sencillamente porque crean, o sea, porque se ve bonito, ¿no? Entonces tengan cuidado con esa situación. Usar varios tipos de letras en una misma diapositiva o presentación. Dice, no, las presentaciones no sirven para decorar, sino para enseñar o transmitir información útil y pertinente. El consejo, no usar más de 3 fuentes distintas en una misma presentación. Si es posible, intenta que sean máximo 2 tipos de fuentes. Utiliza fuentes que sean fáciles de leer. Para tu audiencia, tu finalidad no es mostrar una fuente sofisticada, sino una fuente lo más legible posible. Entonces, fíjense ustedes, tenemos tantas fuentes, ahora hay hasta aplicaciones que nosotros podemos implementar a nuestros equipos computadores para que tengan mayor cantidad de distintas letras, ¿verdad? Y ustedes que han nacido con la tecnología, entonces seguramente manejan muchísimo mejor que yo, qué sé yo, todos estos software. Entonces ustedes ya conocerán que no solamente tenemos las letras que tiene el Office, sino que, pues, que podemos incluirles pues muchas más, ¿no? Pero ahora, tengamos cuidado con el uso de distintas fuentes, ¿no? Entonces, no mezclemos que parezca todo un carnaval, seamos uniformes. Elijan un tipo de fuente que sea fácil de leer. Hay letras muy lindas, pero que de repente sean más difíciles de leer. Entonces, tengan cuidado con la elección de la fuente. Algo que no cause problemas para leer, que no cause el hecho de que entiendan otra cosa, ¿verdad? El hecho de que tenga una fuente que uno tenga que poner más atención para poder leerla, eso va a hacer que haya mayor cansancio visual. Entonces, tomen en cuenta, por favor, esa situación. Confundir en una misma diapositiva el texto con el fondo.
¿no? Entonces tienen ustedes que tener cuidado de hacer una combinación que sea bonita, ¿no? Dice que los programas para realizar presentaciones suelen traer por defecto muchos tipos de fondos, algunos de ellos muy llamativos. A veces son tan llamativos que el texto que se escribe sobre el mismo se convierte prácticamente ilegible. Fíjense, vamos a hacer algo acá. Ay, Dios, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estas letras yo las traigo encima de esta hoja, por ejemplo, negra? Eso va a hacer que yo no pueda, perdón, eso va a hacer que yo no pueda de repente leer cierta parte de la diapositiva porque va a ser el mismo color de letra. Entonces se va a perder evidentemente la letra con lo que yo vaya a realizar, fíjense, vamos a moverlo y vamos a, bueno, es un poco más claro que sí, pero ahora imagínense algo así, claro, evidentemente que ustedes están con un dispositivo, no sé si es un dispositivo celular o si es una computadora, que como ustedes están cerca y tienen, bueno, la vista buena, entonces lo pueden leer de repente sin problemas. Pero ahora imagínense algo así en una presentación en donde ustedes están más lejos y sea el color del fondo, o sea, esté ahí muy confuso con la letra que le estamos colocando. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se deben evitar, ¿no? Bueno, evidentemente que donde está se puede leer fácilmente sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces no pasa nada. O que hagamos algo así, fíjense que yo ponga mi clic ahí y ya voy a hacer, como que voy a hacer que la persona que esté intentando leer eso, entonces de repente pueda no entender la palabra que se quiere leer. Entonces, esas cuestiones hay que tener cuidado para no cometer esos errores. El consejo dice que si se decide elegir un tipo de fondo muy llamativo, te recomienda pues, que disminuya al máximo el contraste para que así el texto tenga el pastel predominante que se le presupone en una diapositiva. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener cuidado también. Decorar en extremo la presentación. Entonces, ustedes han de haber visto, jóvenes, han de haber visto diapositivas que son muy adornadas, que están muy adornadas, que le ponen, qué sé yo, no les ponen fondo y le ponen fuente y le ponen animación tras animación y diferentes tipos de transiciones y un GIF y en fin, pues no, lo adornan de forma tan exagerada que ya se ve muy cargada la presentación. Entonces, eso hay que tener cuidado. Fíjense que habla aquí de que se debe utilizar fondos distintos para cada diapositiva. O sea, si se utiliza fondos diferentes para cada diapositiva, la gente lo que va a hacer es confundirse entre el texto y el fondo. Y más aún si los fondos son muy llamativos. Dice que se tiene que tener presente que lo más importante es el texto y que en el fondo no debe complicar la lectura en el mismo, como pasa con esta parte de aquí abajo, que de repente ese color de fondo y las letras, entonces están de repente causando pues cierta incomodidad, ¿verdad? Bueno, básicamente se debe utilizar imágenes en vez de texto, hay que convertir las oraciones en frases que sean cortas, hay que utilizar viñetas o puntos para organizar y resumir, hay que coger las palabras que se van a utilizar y hay que mantener una sola idea en cada diapositiva, ¿no? Entonces tengan en cuenta esa situación. Diapositivas con mucha información. Fíjense, si nosotros nos fijamos aquí en la diapositiva que está en la parte inferior, en la imagen que ustedes tienen en su presentación, ustedes ven a una señorita aquí con diferentes gráficos, entonces que están mostrando información, ¿no? Entonces, jóvenes, cuando se utilizan muchísimo los gráficos, recordemos que el objetivo de los gráficos es dar información de forma más rápida, de forma más clara, que la audiencia pueda entender fácilmente porque la información que se está queriendo ofrecer. Entonces, la idea no es que nosotros amontonemos información en una sola diapositiva y que la gente tenga que tratar de ver y entender por dónde tiene que seguir por la gran cantidad de información que tiene una presentación. Entonces, fíjense que tendría que hacerse, o sea, se tiene que tener una diapositiva para cada idea. Entonces,
trabajen bajo esa premisa, por favor, para los trabajos que van a realizar en adelante. Otro cuidado que hay que tener es muchas diapositivas, ¿no? Yo no sé ustedes, jóvenes, pero cuando yo hoy, bueno, hemos ido a una serie de conferencias, como estudiantes, como ya profesionales en el ámbito laboral, en fin, ha habido presentaciones, conferencias, qué sé yo, que han sido muy divertidas, muy entretenidas, y hay otras que no tanto, ¿no? Hay presentaciones en las que tenemos que asistir porque tenemos que hacerlo, por diversas situaciones. Hay temas que para nosotros de repente no son muy atractivos por ser muy técnicos en otras áreas y que tenemos que estar ahí por cualquier variable. Entonces, lo primero que hacíamos, recuerdo cuando era estudiante, nos fijábamos cuántas diapositivas tenía la presentación del presentador que iba a realizar esta exposición, ¿no? O charla, o conferencia, o lo que iba a hacer. Entonces, eso para darnos idea de la cantidad de tiempo que iba a tomar su charla. Entonces, básicamente, nosotros nos fijábamos en eso, y si empezaba ya la charla y era algo aburrida, entonces, y nosotros ya veíamos que eran muchas diapositivas, pues, bueno, pues Dios nos libre y ni modo, ¿no? A tratar de que pase lo antes posible el tiempo que teníamos que estar ahí en dicha conferencia. Entonces, si bien, y hay que tener aquí, jóvenes, mucha lógica, mucho sentido común, porque hay que saber equilibrar entre el hecho de colocar una idea para cada diapositiva, pero no llenar de diapositivas, porque también tomen en cuenta que hay que ensayar cuánto tiempo nos va a tomar la presentación. Lo que quiero decir es cuánto tiempo vamos a estar con cada diapositiva. Y si es una charla muy importante, tienen que tener sumo cuidado con eso. Si nosotros colocamos muchas diapositivas para una presentación que formalmente va a tener un tiempo establecido, puede ser que nos estén cortando y no nos dejen terminar la defensa, la presentación, la conferencia, el seminario o lo que sea que nosotros estemos realizando. Por ejemplo, para que me entiendan bien, vamos a suponer que ustedes están ya preparándose para su defensa de grado, ya para titularse, y entonces evidentemente tienen que realizar su presentación, ¿no? Entonces va a depender de la facultad para el tiempo en el que se tome, ¿no? Hay facultades que le dan 40 minutos solo para la presentación y después ya un tiempo adicional de 20 minutos, 30 minutos para las preguntas y respuestas. Hay otras facultades que les dan 20, en fin, depende de la facultad y depende también de la modalidad que hayan tomado para graduarse. Entonces, si vamos a hablar, por ejemplo, de que les dan 40 minutos como máximo para su presentación, entonces tienen que tener cuidado porque se habla de que en promedio nos toma 3 minutos por diapositiva. Evidentemente, promedio significa que habrá diapositivas que nos lleven más tiempo y habrá diapositivas que nos tomen menos tiempo. Estamos hablando de un promedio. Entonces, ustedes en una situación de una charla tan importante tienen que tener el cuidado de pararse frente a un espejo, medirse el tiempo y ver cuánto les está tomando la charla o la presentación que vayan a realizar. Y que esté dentro del tiempo establecido, que esté dentro del tiempo que formalmente les han dicho que tienen que tomarse para su charla. No puede ser ni muy corto, porque inclusive, fíjense que para las defensas de grado, jóvenes, le dan un tiempo mínimo y un tiempo máximo. O sea, no puede ser también que sinteticen tanto que estén terminando antes de los 20 minutos, o que se explayen demasiado y que estén tardándose más de 40 minutos. Entonces, estas cuestiones tienen que tomarlas en cuenta. Cuando uno les da tiempo, jóvenes, para las presentaciones o charlas, uno también está evaluando qué tan buenos en administrar ese tiempo son. Entonces, si yo les digo que para sus exposiciones ustedes tienen que tomarse 30 minutos para su exposición, entonces ustedes deben de ser capaces de administrar su presentación para que dure los 30 minutos de los cuales estábamos hablando. Entonces, tengan, por favor, cuidado con esa situación para que no tengan problemas con las cuestiones de tiempo, ¿no? Entonces, hay que saber sintetizar. Fíjense que, ay, pero es que mi tema es tan largo, dicen, no, que no puedo. Fíjense que pueden hacer, jóvenes, pueden hacer esquemas, pueden hacer cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales,
En fin, hay tal cantidad de diferentes recursos que pueden utilizar, que pueden estar colocando una información de 60 hojas en una sola, de repente con un cuadro sinóptico o un mapa mental o un esquema, qué sé yo. Entonces, tienen que saber hacer todo esto, ¿no? Entonces, tienen que saber y ser capaces de administrar el tiempo que se les está dando y tener cuidado entonces con la cantidad de diapositivas que están colocando para su presentación. Eso también se evalúa en muchas situaciones. Así que tómenlo en cuenta, por favor. Fíjense cuando nosotros estábamos hablando de colocar demasiada información dentro de una sola diapositiva, sea información teórica, como lo que ustedes están viendo aquí, ¿no? O sean tablas, gráficos, indicadores, etcétera. Entonces, yo aquí, en este ejemplo, estoy colocando mucha teoría, fíjense, y si yo presento solo esta diapositiva en mi presentación, entonces ustedes díganme si van a leer todo eso. O sea, cuando ustedes ven, cuando uno ve algo así en una presentación, entonces básicamente dice, ay Dios, ¿no? Y peor si está leyendo. Peor si el que está exponiendo pone una tal cantidad de información en la diapositiva y empieza a leer, uno dice, ¿cuándo va a terminar de leer todo esto? ¿Verdad? Entonces, tengan cuidado, fíjense que todo lo que dice aquí, toda esta información, podría resumirse en un pequeño esquema y el esquema colocarlo en la presentación. Entonces, estas situaciones son de las que tienen que tener cuidado cuando a ustedes les toque realizar una presentación de cualquier tipo, jóvenes, ¿no? Porque lo peor que pueden estar haciendo es que la gente pierda el interés por la conferencia, el seminario, la exposición o lo que sea que estén haciendo por tener una presentación mal hecha. Utilizar planillas poco llamativas. Esto ya es cuestiones de gustos, básicamente, ¿no, jóvenes? Entonces, básicamente es eso, que ustedes elijan planillas. Hay también distintas aplicaciones en donde pueden tener una mayor cantidad de planillas para poder escoger. En la actualidad, pues, se puede escoger lo que quieran escoger, entonces no tienen serios problemas con una situación así. Ay, Dios, este es un error, pero un error del tamaño del mundo, ¿no? Que haya errores ortográficos en una presentación. Entonces, tienen que tener cuidado, jóvenes, mucho cuidado, ¿no? Entonces, los software traen los correctores, no hay que quitárselos para que les ayude a escribir correctamente. Ahora con el asunto de las redes sociales y el WhatsApp y con todas las abreviaturas que ustedes, los jóvenes, utilizan para comunicarse, en fin, eso hace que se olviden de ciertas reglas ortográficas y hay que tener mucho cuidado con eso. La carrera que ustedes estén estudiando, el área en el que se encuentren trabajando, da muy mala imagen el hecho de tener una mala ortografía y peor al momento de hacer una presentación. Así que tengan muchísimo cuidado con los errores ortográficos que tengan. El uso de mayúsculas y minúsculas, que esto viene muy pegadito al hecho de tener buena ortografía, jóvenes, básicamente viene íntimamente ligado, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado qué es lo que se debe de escribir con mayúsculas y minúsculas, que básicamente el uso de las mayúsculas son también pues errores ortográficos, ¿verdad? Entonces, tienen que conocer perfectamente las reglas ortográficas. Otro error que se puede cometer es presentar imágenes de poca calidad. Fíjense, muchachos, que ahora tenemos pues herramientas, tenemos recursos que se pueden utilizar para poder utilizar pues imágenes que tengan mayor calidad, ¿verdad? En los buscadores se puede seleccionar imágenes de mayor calidad o de menor calidad, dependiendo de lo que estén buscando. Entonces, cuando ustedes utilizan una imagen y empiezan a ampliarla, entonces puede estar perdiendo la calidad. Entonces tienen la facilidad, digámoslo así, de buscar muchísimas imágenes. O sea, ustedes tienen grandes facilidades con el uso de la web, con el uso de la internet, pues se encuentran muchísimas cosas. Entonces, si esa imagen no los convence, entonces hay muchísimas herramientas en las que pueden utilizar
otras imágenes, ¿verdad? O crear ustedes mismos sus propias imágenes también. Cuando nosotros hablábamos de colocar demasiada información en una presentación, también hablamos de los gráficos cuando se realiza una presentación. Fíjense que si nosotros tenemos aquí en una presentación 2 gráficos, en realidad debería de estarse mostrando cada uno de estos gráficos en una sola diapositiva. O sea, este gráfico de los gráficos de columna debería mostrarse en una y esta otra, gráfico circular, en otra. Entonces nosotros no deberíamos de estar mostrando ambos a menos que estemos realizando una comparación. Cuando se está realizando una comparación, pues la mejor forma de poder realizar la comparación es mostrarla en una sola presentación y poder indicar los distintos errores que pueda haber, ¿no? Entonces, básicamente de eso estamos hablando. Bueno, debemos usar términos consistentes, jóvenes, apropiarse de un vocabulario adecuado, preciso y pertinente. Se escucha mucho, hay términos informales que nosotros utilizamos al momento de hablar con nuestra familia, con nuestros amigos, ¿verdad? Hay términos, bueno, se le llama muletillas, por ejemplo, cuando un término técnico, digamos, para palabras que estamos utilizando demasiado. Hay diversas muletillas que todos tenemos con certeza, ¿verdad? Todos tenemos ciertas muletillas, que son las palabras que usamos y repetimos innecesariamente. Por ejemplo, de repente, antes de hablar, ya es una muletilla. Si alguien dice, bueno, vamos a suponer, voy a ir a la siguiente diapositiva, a las 2, 3 siguientes, para hacerme entender un poquitito, jóvenes. A ver, ¿qué debo hacer? Y empiezo a explicar. Voy a la siguiente y estoy con el antes de cada diapositiva. Eso es una muletilla. Tenemos que reconocer cuáles son o tratar de reconocer cuáles son nuestras muletillas para evitar el uso de estas en una presentación. Hay otros que utilizan ¿no? Hay otro, digamos, un término muy nuestro, ¿verdad? Digo muy nuestro, muy cruceño el término, el digamos, pero los jóvenes lo introducen en una presentación. Dicen algo y están digamos, repitiendo. Entonces, en fin, hay una serie de distintas muletillas que se utilizan en nuestro vocabulario, pero que estas muletillas están bien para cuando nosotros estamos hablando, como les decía, con nuestra familia, con nuestros amigos, pero hay que tratar de evitarlas al momento de hacer la presentación. Yo sé que es complicado, pero reconociendo primero las muletillas que estamos teniendo, así las vamos a quitar de nuestro lenguaje. Debemos demostrar dominio del tema. No hay forma de demostrar que no sea otra del dominio del tema que estando preparados para poder realizar la presentación. Si nosotros no estudiamos, no nos preparamos, entonces no hay forma de que mostremos dominio del tema, ¿verdad? Porque el hecho de que estén leyendo, por ejemplo, cuando ustedes están realizando diferentes exposiciones, si ustedes se ponen a leer, eso ya me está indicando que no están preparados. Tienen que ser capaces de explicar, no de leer. Tomen en cuenta eso. Y entonces no hay forma de que se pueda ocultar la falta del dominio del tema. De repente, si tienen suerte, y cuando ustedes están con una charla de este tipo, con una exposición de este tipo, me refiero a que están haciéndolo a distancia. Nosotros estamos aquí, yo estoy en mi casa, ustedes en la suya, y estamos pasando clase. De repente es menos complicado el poder mostrar como que uno supiese el tema y que no se ha preparado mucho. Pero ya cuando ustedes están en forma presencial, ahí va a ser mucho más complicado. Y esta situación al final va a pasar. Y ustedes tienen que ser capaces de mostrarse bien preparados al momento de que estén realizando una exposición, una presentación, un seminario, una conferencia, o lo que sea hoy. Tomen en cuenta que hay mucha gente que está saliendo profesional cada año, que ustedes tienen y van a tener mucha competencia en el área en el que se desenvuelvan. Entonces, la idea es que sobresalgan para que puedan establecerse en un trabajo. Bueno, otro punto sería contribuir a la coherencia entre los significados, ¿verdad? Y aquí tenemos, dice, un ejemplo de tesis inconsistente y tesis consistente. Cuando hablamos nosotros del término tesis, es una idea, ¿verdad?
Dice tesis inconsistente. Los grupos guerrilleros socialistas de Colombia pretenden llegar al poder con estrategias paramilitares. Y la tesis consistente, que estaría bien hecha, que tenemos como ejemplo, dice los grupos guerrilleros marxistas en Colombia pretenden llegar al poder con estrategias terroristas, ¿no? Entonces, fíjense que hay que ser consistente, hay que saber elegir bien las palabras que vamos a utilizar para no ser muy ambiguos, ¿no? Porque el término socialista es bastante ambiguo, ¿no? Paramilitares también. Entonces, hay que tener cuidado con los términos que estamos utilizando. Bueno, fíjense que aquí ya nosotros estamos realizando diferentes comparaciones, ¿verdad? De qué debo hacer, qué no debo de hacer en nuestras presentaciones. Aquí lo que decíamos hace rato, ¿qué debo hacer? Hay que simplificar el texto de las diapositivas, debe ser estrictamente necesario y usarse mapas como un mapa conceptual o claves principales de lo que estás diciendo. Hay que tratar de evitar en lo posible entonces el texto, tratar de utilizar estos recursos que tanto hemos mencionado, ¿verdad? Recursos como ser esquemas, mapas mentales, mapas conceptuales, tablas, gráficos, en fin. Fíjense que no hay necesidad de que el texto que explica este gráfico esté en nuestra presentación. La presentación es lo que está estrictamente marcada acá, ¿no? No hay las letras, porque las letras que explican el gráfico son las que ustedes tendrían que estarlas diciendo. O sea, se muestra el gráfico y ustedes explican el gráfico respectivo. Y dan los detalles que se tengan que dar para que la gente que los está escuchando pueda entender lo que están diciendo. Entonces, ¿qué no debo de hacer? Y esto es precisamente de lo que estamos hablando, que estas letras que están aquí en la parte inferior no tienen que estar, porque básicamente solamente tendría que estar el gráfico y todas estas letras que de repente están explicando dicho gráfico no tendrían que estar porque ustedes son los que tendrían que estar explicando. Entonces, aquí hay información que está de más, que es precisamente toda esta explicación. Entonces, hay que tener cuidado con eso, porque para empezar, fíjense, está introduciéndose letras aquí abajo y estamos quitando espacio al gráfico y eso inclusive, aparte de que no es necesario y de que está mal hecho, está haciendo que las letras que acompañan al gráfico sean más difíciles de poder entenderse precisamente por el espacio que está ocupando acá. Hay una serie aquí de errores entonces, ya que otra de sus tareas va a ser reconocer explícitamente cuáles son los errores que están en que existen en esta diapositiva. Vamos a esta otra. Dice, si decides elegir un tipo de fondo muy llamativo, te recomiendo que disminuyas al máximo su contraste para que así el texto tenga el papel predominante que se le presupone en una diapositiva. Entonces hay que tener cuidado con los contrastes, eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Fíjense lo que no debo de hacer, dice, utilizar, fíjense, dice, los programas para realizar presentaciones suelen traer por defecto muchos tipos de fondos, algunos de ellos muy llamativos. A veces son tan llamativos, ya dijimos, ningún exceso es bueno, ningún extremo es bueno, entonces tenemos que buscar el equilibrio. En cualquier área de nuestra vida, ningún extremo es bueno. A veces dice que son tan llamativos que el texto que se escribe sobre el mismo se convierte en prácticamente ilegible. Fíjense entonces si ustedes hacen la combinación de fondo de este color celeste tan fuerte, no sé, a ver si me ayudan con el color que es este, y las letras blancas. Entonces imagínense, nuestros ojos van a estar sangrando en un minuto porque va a hacer que nuestra vista se esfuerce para poder entender qué es lo que está colocado, ¿no? Entonces hay que poder buscar el equilibrio, jóvenes. Bueno, aquí me dice qué es lo que debo de hacer. La manera de evitar las listas aburridas de presentación es mediante una segmentación. Ser capaces, entonces, fíjense, vamos a comparar, ¿no? Vamos a comparar esta presentación de la izquierda con la de la derecha. Y evidentemente, ¿cuál es más atractiva para el público? ¿No? Entonces, tengan cuidado con la mejor elección, jóvenes. Aquí otra cosa dice que lo que debo hacer es usar una fuente distinta al tipo de letra que se va a usar para el resto de las diapositivas. Presenta el título antes de que el contenido de tu presentación sea visible.
¿Ok? Y bueno, lo que no debo hacer, no dar importancia al título de tu presentación. El título es una parte esencial de tu presentación porque en él se recoge el propósito de la misma. O sea, cuando uno está empezando una presentación, jóvenes, el título o de lo que nosotros vayamos a hablar en la clase o en el seminario o en la conferencia, pues tenemos nosotros que estar ahí sabiendo lo que vamos a hacer, sabiendo qué es lo que vamos a escuchar. No puede haber nadie en la sala, en el aula, que no sepa, cuando después de que ha iniciado una presentación, de qué estamos hablando, cuál es el título. Eso no puede pasar. Entonces, ojo con eso, muchachos. En muchas de sus presentaciones, de repente ustedes colocan la presentación y la dejan ahí porque tienen que esperar que terminen de llegar la gente, que terminen de acomodarse antes de empezar. Entonces, lo ideal es colocar ahí el título, que se pueda ver y que quede perfectamente claro, para que todas las personas que vayan entrando puedan ver cuál es el título de esa presentación y se enteren perfectamente y después no haya pues confusión, posibles confusiones. ¿Está bien? Aquí, fíjense, dice que debo de hacer, utilizar plantillas innovadoras, originales y de acorde a tu tema, con unas paletas de colores. La verdad es que los tonos pasteles son muy bonitos, descansan mucho la vista, ¿verdad? Y bueno, lo que no debo hacer, utilizar plantillas excesivamente conocidas y poco llamativas, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el asunto del uso de las plantillas. En este caso, dice, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de escoger fondos que lleven un contraste con el título. Recuerda, el título y letras son más importantes que el fondo. Evidentemente, hay que saber escoger de forma correcta el tipo de letra y el tipo de fondo. Eso ya lo habíamos dicho. Pero tienen que, o sea, ustedes deben de arrancar pensando en que la letra que van a usar se tiene que poder reconocer de forma fácil. ¿Qué es lo que no debo de hacer? No debo de elegir fondos demasiado llamativos que van a entorpecer la lectura. Eso ya lo habíamos dicho, ¿no? Deben de centrarse en el fondo. Entonces, evidentemente, cuando ustedes están preparando su presentación, deben de tener muchísimo cuidado con la elección del fondo, con la elección de la letra y en fin. Eso va a hacer que su presentación sea buena o no lo sea. Fíjense aquí, ¿no? Creo que está más que se ve muy fácilmente cuáles son los errores que se han cometido, ¿no? Fíjense los colores, fíjense el tipo de letra. Es más fácil leer en la de la izquierda o en la de la derecha. Entonces, evidentemente, de repente aquí a algunos les gustará, es más esta letra, pero es más difícil de leer, se tiene más dificultad. Y pero cuando nosotros la tenemos colocada ahí como una presentación, está lejos y tienen que realizar dicha presentación, o sea, tienen que realizar dicha lectura. Entonces ahí ponen pues en conflicto, digámoslo así, al auditorio. Entonces, escojan con cuidado lo que van a, los fondos y las letras que van a utilizar. Aquí tenemos, fíjense, PowerPoint no es Word, dice, ¿no? Tenemos aquí mucha letra, mucha información. Y acá, fíjense, nosotros con esta imagen estamos colocando todo lo que dice acá. Y todo esto que dice acá deberían ustedes estarlo explicando. Porque PowerPoint no es Word. Pero básicamente nosotros aquí, ¿qué es lo que queremos mostrar? Que una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces ustedes ya explicarán cuáles son sus argumentos que van a hacer convencer al público de que PowerPoint no es Word, según esta idea. ¿Por qué? Pero ustedes le explican. Ustedes van a explicar, entonces esa idea no hay necesidad que pongan puro palabras. Ustedes directamente las explican, entonces. En este caso, dice las formas geométricas, ¿no? Que sería el tema. ¿Qué es lo que no? Fíjense, aquí tenemos puras letras, puras palabras. Las figuras geométricas se pueden clasificar según el número de lados. En las figuras geométricas regulares, todos los lados tienen la misma longitud, etc. Y aquí fíjense que con un diagrama está perfectamente explicado, ¿no? Ahí están las formas geométricas regulares, las irregulares. Aquí podrán explicar cuáles son los vértices, cuáles son los lados, cuáles son las aristas. Y entonces, Esta conferencia comenzará a grabarse.
Bueno, entonces, como decíamos, una imagen, fíjense que este diagrama perfectamente está explicando todo lo que tenemos en la diapositiva de la izquierda. Entonces, esta es la forma, sería la ideal que ustedes realicen sus presentaciones, que hagan evidentemente esquemas, cuadros, tablas y demás, para poder explicar distinta información. Ustedes no se olviden que tienen que presentar su informe, y en ese informe ahí pues van a colocar toda la información, pero ya para su presentación entonces pueden utilizar pues todos estos distintos recursos para que se entienda de forma sencilla. Bueno, aquí tenemos una serie entonces de qué es lo que no se tiene que hacer y versus lo que se tiene que hacer. Hay que tener cuidado con la elección del gráfico que se va a utilizar, ¿verdad? Fíjense, tal cantidad de gráficos, ya habíamos mencionado que hay que tener cuidado con la cantidad de gráficos que estamos utilizando. Tendría que ser un solo gráfico por cada, no se olviden que hay que colocar una idea por diapositiva, ¿no? Bueno, ¿cuándo utilizar GIF? Recuerden que GIF son información con movimiento, un gráfico con movimiento, quise decir. Los GIF son pues importantísimos en el uso, nos ayudan muchísimo. Hay procesos, por ejemplo, en el área de ingeniería que se pueden explicar muy bien con GIF, entonces en donde, qué sé yo, distintos procesos, distintas acciones que son de repente difíciles de explicar con palabras, pero que con un gráfico, con un GIF en esta situación se explican muy fácilmente. Entonces, es una herramienta que hay que utilizarla, pero no innecesariamente. Entonces, poner un grafiquito porque es bonito y porque se está moviendo y está muy vacía, muy desnuda mi presentación, entonces le voy a poner un GIF en la esquina, no es así, jóvenes. Si nosotros, recordemos que si aquí yo pongo un GIF en una esquina, esta imagen en su defecto, y coloco información, entonces, ¿a dónde se va a ir los ojos? Al GIF. Nos va a llamar la atención precisamente por el movimiento que se tiene. Entonces, si nosotros no lo vamos a utilizar para nuestra presentación, si no necesitamos ese GIF para poder hacernos entender en una idea, entonces no hay necesidad de utilizarlo, ¿no? Entonces, qué sé yo, habrá situaciones en las que se tiene que utilizar porque puede ser algo representativo de la empresa o institución en la cual estamos trabajando y tiene que estar en cada diapositiva por cuestiones de seguridad, de la información y demás. Bueno, eso es otra cosa. Pero ahora, si lo utilizamos para que se vea bonita nuestra presentación, eso es algo muy diferente, ¿no? Entonces, tengan cuidado con esa situación. Bueno, eso sería todo, jóvenes, en cuanto a al tema. Ahora, algo más. Les pido que a partir de la diapositiva 26, fíjense ustedes, desde que empezamos con la comparación de lo que debo y no debo de hacer, quiero que mencionen, por favor, les voy a colocar una carpetita y una fecha límite en Classroom, y quiero que me mencionen de forma muy detallada cuáles son los errores de cada una de las diapositivas del lado derecho, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, aquí, en la diapositiva 26, aquí van a empezar. ¿Cuál es la diapositiva con la que deben empezar a explicar qué es lo que está mal y explicar detalladamente lo que está mal? A partir de la diapositiva 26, en esto, evidentemente aquí, en lo que no debo de hacer, van a explicar a detalle cuáles son los errores que se han cometido en esta diapositiva. Y lo propio en la 27, en esta parte de qué no debo de hacer. Y bueno, en la 28, aquí, en la 29, en la 30, la 31. En este caso, aquí está el error, aquí está la X. Entonces, en esta diapositiva 32, evidentemente la que está mal, esa es la que van a criticar, o la que van a decir cuál fue el error. En esta diapositiva, la que dice aquí mala. En esta otra, la que dice mala, esa es la que van a decir cuáles serán los errores. En esta otra, lo propio. Aquí, la que está con X, ¿no? Y bueno, hasta ahí entonces, hasta la 35. Entonces, desde la 26, desde la diapositiva 26, desde aquí,
hasta la diapositiva 35. ¿No? Entonces, de cada una de esas ideas que se han dicho, de esas diapositivas que se han dicho que está mal, van a explicar a detalle cuál es el error y cómo estarían corrigiendo entonces esas diapositivas. Bueno, eso sería todo, jóvenes. Que estén muy bien.